El Economista, podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista. Yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta casa editorial. Como siempre, muy contenta de estar en esta cabina en la emisión número 27 de este podcast, en el que cada semana buscamos hablar de temas económicos que nos ocupan y nos preocupan de una manera sencilla. Por eso, hoy tenemos como invitada a la doctora en Economía Patricia López Rodríguez, quien es investigadora y especialista senior en inclusión financiera con enfoque de género y profesora del Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Porque hoy les vamos a hablar sobre el trabajo de la ganadora del Premio Nobel de Economía 2023, la doctora Claudia Goldin. Doctora López, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Ana María, muchas gracias por la invitación y va a ser un placer platicarles del reciente Premio Nobel de Economía. Muchísimas gracias de nuevo, doctora. Pero antes de entrar en materia, permitan que les comparta el que para nosotros es el dato más importante de la semana. Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer el indicador oportuno de consumo privado de agosto y septiembre, en donde para agosto se anticipa un aumento de 3.9% para el indicador mensual de consumo privado y para septiembre se anticipa de 3.4%. Esta es una noticia que preocupa a los analistas, pues el consumo privado se está moderando y considerando que esta es una de las variables que explican el crecimiento de la economía en el primer semestre del año, pues es algo que debe encender los focos amarillos. Pero lo invitamos a que vea a detalle esta noticia en el sitio web de El Economista y en nuestra edición impresa. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Doctora Patricia López, le confieso que yo conocía muy poco del trabajo de la doctora Claudia Goldin. Sabía que está a cargo del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard, en donde, por cierto, es la primera mujer en ocupar este cargo, pero no más que eso. Pero el lunes de la semana pasada, después de que la Real Academia Sueca de Ciencias diera a conocer que ella es la ganadora del Premio Nobel de Economía 2023, llovió la información sobre las aportaciones que Goldin hizo por sus estudios o ha hecho por sus estudios sobre la brecha de género. Grosso modo, queridos escuchas, Claudia Goldin, doctora en Economía por la Universidad de Chicago, de 77 años de edad, fue la primera autora de un informe exhaustivo sobre los ingresos y la participación de la mujer en el mercado laboral a lo largo de 2 siglos al menos. Doctora Jiménez, ¿podría compartir con nosotros en qué consiste el trabajo de la doctora Goldin y por qué nos debe importar, usted que es una experta en estos temas de género? Claro que sí, Ana María, soy Patricia López. Y le dije doctora Jiménez, en economía. Perdóneme, Sí. perdóneme. No se preocupe. Perdóneme, por favor. Ajá. No se preocupe. Entonces, déjenme platicarles un poquito en qué consiste el trabajo de la doctora Goldin. La exposición del trabajo de la doctora Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía 2023, así como comentó Ana María, se enfoca en explicar de forma empírica la participación de las mujeres en el mercado laboral y las brechas salariales en dicho mercado. Las diferencias en participación laboral y tasas salariales entre hombres y mujeres, señala la doctora Goldin, están asociados al ciclo de vida de las mujeres y la falta de flexibilidad en algunos sectores del mercado laboral. La doctora Goldin analiza información histórica sobre el comportamiento de la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral en los Estados Unidos a través de lo que se llama
llama la U de Golding. Es decir, muestra que en estadios tempranos del desarrollo económico, la participación laboral de las mujeres es alta, después disminuye y posteriormente aumenta. Enseguida explico este argumento. La doctora Golding observó que en 1970 las mujeres participaban más en el mercado laboral agrícola, aunque podían atender a sus familias y continuar laborando en este sector. La brecha salarial entre hombres y mujeres en esa época era muy alta. Las mujeres prácticamente no percibían ingresos en comparación con los hombres. A medida que observó la doctora Golding los datos en la época de la industrialización de los Estados Unidos, encontró que las mujeres redujeron su participación en el mercado laboral, pues en la industria realizaban actividades que no les permitían trabajar de forma intensa en el hogar y en la industria de forma simultánea. Y recientemente, en los años 20, encontró que la tasa laboral de las mujeres era equiparable a la de 1970 de aproximadamente 60%, pues el tipo de actividades laborales que actualmente desempeñan las mujeres les genera cierta flexibilidad para continuar en sus actividades tanto de crianza como laborales. Este es el argumento principal que empíricamente y a través de evidencia la doctora Golding ha puesto en la mesa y la ha llevado a ser ganadora del Premio Nobel de Economía. Sí, esto que dice usted de la U se me hace un aspecto muy importante. A ver, les voy a tratar de explicar un poco a nuestros escuchas qué significa esta U. Significa, lo que hace la doctora es que ella empieza a estudiar desde atrás, desde hace muchos años, y entonces ve cómo cuando viene la revolución industrial, lo que acaba de decir la doctora, pues el trabajo de la mujer venía creciendo, pero en ese momento baja, pues porque ya en las fábricas ya es más complicado que puedan trabajar, por esta parte que acaba de decir la doctora de que, bueno, tienen a sus hijos, y después empieza a subir otra vez, y por eso se explica esta U. Doctora, yo le quiero confesar que a mí me gusta mucho una lectura de El segundo sexo, que seguramente usted lo conoce, de Simone de Beauvoir, y ella dice que pues es un libro de 1949 y ella habla del papel de la mujer, pues no, desde la prehistoria, pero hay una parte donde dice que con el paso de los años este desarrollo, para ellas continuar con su desarrollo laboral, todavía no profesional, sino en las labores que desempeñaban, ellas llegaban a matar a sus hijos para seguir siendo productivas, para seguir trabajando. Y precisamente esto me lleva a que parte del trabajo de la doctora Golding es este análisis. Hay un parteaguas cuando surge la pastilla anticonceptiva. Entonces, yo quisiera que usted nos cueste un poco por qué es tan determinante y qué es lo que reflejan o lo que nos dejan ver los estudios de la doctora Golding. Ya, se ha escrito bastante y se ha avanzado bastante sobre la literatura de Simone de Beauvoir. En efecto, las mujeres buscan hacer a un lado aquellas inhibiciones que les permite una participación activa en el mercado laboral. Sin embargo, no está fuera de sus preferencias el hecho de que las mujeres sigan participando en el mercado laboral, pero también atendiendo actividades del hogar o actividades de crianza sin ser exhaustivas. Entonces, las mujeres en sus preferencias están incluyendo estas actividades que les permiten convertirse en madres, por ejemplo, pero también estar participando en el mercado laboral. Entonces, lo que ellas están buscando es incorporarse a aquellos sectores económicos, como bien lo evidencia la doctora Golding, en aquellos sectores económicos donde las mujeres puedan realizar la doble actividad, la actividad
actividad tanto de crianza como la actividad laboral, con un funcionamiento activo y un funcionamiento donde ellas no sean sacrificadas por el costo de la penalización. Enseguida te voy a platicar un poco de el castigo y la penalización de incorporación de las mujeres al mercado laboral. A ver, doctora, la escucho, esta parte del castigo y la penalización. Sí, claro. Claro, pues déjame comentarte que las mujeres tienen un castigo en la época de crianza para poder ingresar al mercado laboral. En cambio, los hombres no necesariamente tienen dicho castigo. Los hombres pueden continuar siendo activos, continuar en el mercado laboral sin interrumpir su proceso de crecimiento o de inversión en capital humano. ¿A qué me refiero con inversión en capital humano? Los hombres pueden seguir invirtiendo en educación, claro, en desarrollando sus habilidades, sus conocimientos, su experiencia y sus capacidades. Sin embargo, en la época de crianza, las mujeres detienen un poco esa inversión en capital humano, esa experiencia, esos conocimientos que van adquiriendo a través de su participación en el mercado laboral, queda suspendido. Entonces es como un castigo a la crianza, un castigo o una penalización a la crianza, a ese ciclo de vida, a ese estadio en el ciclo de vida de las mujeres en los que no incurren los hombres. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando las mujeres se quieren incorporar nuevamente después de la crianza al mercado laboral, pues sí, existe cierta penalización porque no se van a incorporar con las mismas características que han ido adquiriendo a lo largo del tiempo los hombres. Entonces, ese castigo o penalización se le adjudica a las mujeres por ese estadio en su ciclo de vida al estar en el periodo de crianza. Claro, y precisamente, doctora, este es un tema que lo hemos abordado en 2 podcasts. En el podcast número 13 hablé justamente de un análisis que hizo GBM con base en cifras del INEGI sobre esta brecha salarial en diferentes sectores económicos en México por diversas áreas de estudio. Y bueno, aquí lo pongo sobre la mesa. En la parte de artes y humanidades, doctora, que usted lo debe saber, la brecha salarial es de 11%. En manufactura y construcción es de 14%. En educación y en derecho, se coinciden ambas en 17%. En ciencias de la salud es de 19% esta brecha. En matemáticas y estadísticas del 20%. En administración y negocios del 22%. En tecnologías de la información de 23%. Y en servicios la brecha es de 41%, doctora. Entonces esto es algo pues que realmente es preocupante. Y por eso yo quisiera saber cómo se podría reducir esta brecha, qué políticas públicas hacen falta. Se habla mucho del sistema de cuidados, ¿no? En el caso ya de México. Así es, Ana María. Déjame comentarte que afortunadamente tuve la oportunidad de leer ese estudio y en efecto estamos observando que la mayor brecha salarial se observa en el sector servicios. ¿Y por qué en el sector servicios? Porque es un sector donde las mujeres tienen que estar físicamente dando la cara y de forma presencial, lo cual no les permite cierta flexibilidad y tienen que o sacrificar una actividad que es la actividad de crianza o la actividad de cuidados dentro del hogar, o bien sacrificar las actividades laborales en el sector servicios. Por eso en el sector servicios se observa esa brecha tan grande. Ahora, sí, en efecto, se ha hablado mucho de una política de cuidados. La política de cuidados
es una política que abarca aquellas acciones políticas referidas tanto a la organización social y económica del trabajo, destinado a garantizar el bienestar físico y emocional cotidiano de las personas con algún nivel de dependencia. Las mujeres somos las que intensamente estamos al tanto de los cuidados dentro del hogar. Entonces, esta política de cuidados puede ser una política de referencia para minimizar los costos en tiempo al interior del hogar para las mujeres y liberar cierto tiempo para las mujeres, para su desarrollo, tanto en capital humano como en su participación en el mercado laboral. ¿Y aquí qué tendría que hacer el gobierno? Por ejemplo, bueno, cuidamos a los hijos, entonces, bueno, ponemos guarderías, ponemos escuelas, pero también las mujeres tenemos, pues cuidamos a nuestros ancianos, a nuestros abuelos, a nuestros padres. ¿Usted qué estudia tanto esta parte? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuál podría ser una salida y cuánto tiempo nos podría llevar? Pues en plazos no hay un horizonte definido, sin embargo ya se están implementando algunas de las medidas, por ejemplo, un cuidado importante dentro del hogar son las trabajadoras domésticas, las que nos apoyan y nos disminuyen el tiempo dentro del hogar. Entonces, una de las políticas que actualmente se están implementando es que darle seguridad a las trabajadoras dentro del hogar. ¿Y en qué consiste esta seguridad? Que las personas estén adscritas al sistema, al IMSS o al sistema de seguridad social, para que cuando ellas tengan alguna necesidad tanto de retiro como de salud, pues puedan tener también un trato digno. Definitivamente una trabajadora del hogar pues reduce mucho los costos para las mujeres al interior del hogar y permite que otras de las mujeres dentro del hogar puedan participar de forma activa dentro del mercado laboral. Sí, y precisamente en el trabajo, en lo que leíamos sobre el trabajo de la doctora Goldin, es esta parte, ¿no? Las implicaciones que tiene la carga desproporcionada de trabajo, de cuidados para las mujeres. Y bueno, este es uno de los temas cruciales que se tienen que ver. Este es un trabajo, amigos, es una nota de una de mis compañeras, de Blanca Juárez, que usted puede leer en las páginas del Economista, donde ella platica también con otras analistas, con otras economistas, aparte de la profesora López, que tenemos el privilegio de que hoy esté con nosotros. Doctora, ¿qué otro aspecto hay para destacar en este? Pues es un trabajo muy amplio el de la doctora, que tengamos que tener en cuenta y donde tengamos que poner el ojo para, finalmente son análisis, son estudios, pero que posteriormente pues van a estar en las políticas públicas pues de todos los países. Ella está en Estados Unidos, trabaja con la economía estadounidense, es el ejemplo, pero bueno, esto a todos nos afecta. Ya, una de las medidas que surgieron en función de las propuestas de Claudia Goldin es destacar aquellos sectores que son inclusivos, aquellos sectores que permiten a las mujeres una mayor participación laboral, pero también una mayor flexibilidad para asignar sus tiempos dentro del hogar. Por ejemplo, el sector educativo, pues a través de diferentes medios ha permitido que una mujer pueda estar participando tanto en las labores educativas como en sus actividades, en actividades de investigación, por ejemplo. Otro de los sectores privilegiados son aquellos sectores que permiten a las mujeres cierta flexibilidad, es decir,
home office, por ejemplo, o algunos otros sectores que les permite intensificar el trabajo y no tanto las horas de trabajo. En México se ha visto que los mexicanos trabajamos mucho, pero somos muy poco productivos. Entonces, las mujeres no solo trabajamos mucho, sino también somos muy productivas. Exacto. Entonces, aquí el punto sería encontrar los sectores y focalizar a las mujeres en aquellos sectores que permiten no tanto extensión de tiempo, pero sí incrementos en productividad y una compensación a ese incremento en productividad. Sin duda destaca una de las medidas que todavía está pendiente, como es poner a las mujeres en puestos directivos, intensificando más la productividad de las mujeres en esos puestos directivos y no tanto extensiones de tiempo. Entonces, en México podemos ser tan productivos reduciendo la cantidad de horas trabajadas, pero elevando la efectividad del trabajo, y las mujeres son capaces de hacer esto en puestos productivos donde todavía se notan diferencias notables. Y otra de las medidas que también pueden resaltar en ciertos sectores es la flexibilidad de tiempo. No siempre tiene que ser una hora fija en la que las mujeres tienen que estar en sus actividades laborales, sino que debe haber una mayor flexibilidad dadas las tareas del hogar o aquellas tareas que impliquen ciertas preferencias para las mujeres. Sí, porque, por ejemplo, bueno, las mujeres, bueno, hay quienes tienen la oportunidad de tener ayuda en su casa, pero pues hay muchas personas que no. Y bueno, hay una hora en la que tú tienes que ir por tu hijo a la escuela, le tienes que dar de comer, por la tarde lo tienes que bañar, lo tienes que dormir. Y yo creo, doctora, a ver, dígame si estoy mal. Yo creo que la pandemia que abrió esta posibilidad de que nuestros jefes se dieran cuenta de que podemos ser tan productivas trabajando desde nuestra casa. Esta oportunidad muchas no la habíamos tenido y de pronto se dan cuenta, pues sí funciona. ¿Usted cree que este es un parteaguas, el hecho de que podamos trabajar a distancia, hacer home office? Sí, ha sido un parteaguas. La pandemia sin duda nos dejó mucho y esta es una de las enseñanzas, que se puede combinar actividades dentro del hogar como actividades laborales y actividades de crianza o actividades productivas dentro del hogar. Sin embargo, todavía no existe esa valía hacia el trabajo de las mujeres dentro del hogar. Se está tomando de forma sin establecer diferencias claras entre el trabajo que realiza un hombre dentro del hogar con el trabajo que realiza una mujer dentro del hogar. Y claramente sabemos que el tiempo de cuidados de las mujeres dentro del hogar pues es mayor que el tiempo de cuidados de los hombres dentro del hogar. Entonces, sin duda, la pandemia permitió cierta flexibilidad, pero también intensificó el tiempo de trabajo de las mujeres al incrementar no nada más el tiempo de cuidado destinado a los cuidados de las mujeres, sino también el tiempo destinado a actividades laborales desde el hogar. Sí, y actividad, inclusive para la capacitación, ¿no? O muchas de nosotras pues aprovechamos hasta para, en lo que nos trasladábamos, pues mejor tomamos algún curso, mejoramos algún idioma que hablemos. Entonces me parece que sí es un parteaguas. Doctora, ¿algo más que nos quiera comentar? Sí, primero comentarte que sí se han abierto muchas brechas, tal como el trabajo de la doctora Golding señala. Actualmente existen muchos sectores y profesiones que permiten una mayor participación de la mujer en el mercado laboral.
Pero algo que es muy importante es que en la medida en que vaya avanzando un país en cierto desarrollo económico, las mujeres van a tener una mayor participación en el mercado laboral. Hay algunos sectores, insisto, que potencian su participación. Hay otros sectores, otras profesiones que potencian su participación. Sin embargo, la brecha salarial todavía queda pendiente. Todavía es un tema que hay que seguir abordando porque existe un diferencial importante en los salarios de los hombres y los salarios de las mujeres para el mismo trabajo. Doctora, pues muchas gracias por haber compartido estos puntos de vista y reflexiones sobre el trabajo de la Nobel de Economía y sobre la gran aportación que hacen sus investigaciones, pues, como lo acaba usted de decir, para las próximas generaciones, para cerrar estas brechas. No me queda más que agradecer su tiempo y es un honor que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Ana María, igualmente. Gracias de nuevo, doctora, y esperamos que pronto esté de nuevo en este podcast. Amigos, amigas, yo me despido y les agradezco como siempre que nos escuchen. Los invito a suscribirse a El Economista para que puedan leer a detalle las columnas y el análisis de los colaboradores de este diario que hacen sobre este y otros temas para que puedan acceder a la edición impresa también y al sitio web de este diario. Así que suscríbanse. También los invito a escuchar la oferta de podcast de El Economista en las distintas plataformas como Amazon, Spotify y YouTube. Yo soy Ana María Rosas. Hasta la próxima. El Economista, podcast.